tema de esta tarde es sobre la diversidad de los hongos micorrízicos. Es parte de mi tesis de doctorado, es el primer capítulo. Entonces, la siguiente. Bueno, como sabemos, los bosques tropicales secos son los ecosistemas más amenazados en el caso de los bosques tropicales. En nuestro país, más o menos el 60% de los bosques tropicales corresponden al bosque tropical seco, de los cuales permanece aproximadamente el 70% debido al cambio de uso de suelo, y entonces hay una matriz muy grande de bosques secundarios o que están en regeneración natural. La que sigue. En el caso del área de Chamela, Jalisco, se ha reconocido un ciclo como de perturbación, donde pues los bosques son talados mediante la rosa tumba y quema, y entonces después de este periodo sigue un periodo en el que se siembran pastos o se siembran cultivos de maíz o de papaya, depende, y luego se mete ganado. Pero con el paso del tiempo, no más de 30 años, se abandonan estos sitios, y entonces la vegetación natural comienza a regenerarse a partir de los bancos de semillas que quedan ahí, o la lluvia de semillas y otros factores de las comunidades vegetales. Y entonces tenemos en el área de Chamela pues un gradiente de regeneración natural, desde donde tenemos sitios en uso, sitios con poca edad de regeneración y sitios pues ya maduros o de bosque tropical seco. Entonces, para estudiar estos efectos que hay en las comunidades, pues usamos nosotros el enfoque de las cronosecuencias, que serían terrenos que son similares fisiográficamente, pero con edades de regeneración distintas. Bueno, estos cambios sucesionales a través del tiempo, pues se han hecho varios estudios a nivel de vegetación, sobre todo, donde se observa que las comunidades vegetales se van recuperando en riqueza y en estructura de su comunidad a partir de los 15 años, ¿no?, de regeneración, de abandono de los potreros, ¿no? Entonces, en la vegetación pues hay un gradiente de cambios, ¿no?, en cuanto a la riqueza, la densidad y la cobertura. En cuanto a variables microclimáticas, pues hay una mayor humedad del suelo conforme aumenta la edad sucesional, y también bajan las temperaturas, o sea, son ambientes menos duros o menos áridos. Y en cuanto a variables del suelo, pues hay una variación en estas zonas, ¿no? O sea, podemos tener suelos un poco más ácidos, más alcalinos, y acá un poco suelos más ácidos, pero con muy poca variación. La formación de agregados, que son partículas que le dan estabilidad al suelo, también aumenta conforme aumenta la regeneración, y pues los nutrientes también, ¿no? La que sigue. Bueno, todo esto da cambios, da una alta heterogeneidad ambiental que pues va a funcionar como un filtro ambiental multifactorial que va a seleccionar a los organismos que ahí pueden existir. Pero existen muy pocos estudios con las comunidades microbianas. ¿Qué está pasando en el suelo? Ahí pues hace falta abordar un poco más esta parte. Entonces, mi tema de estudio trata de un grupo de organismos que viven en el suelo, que son los hongos micorrízicos arbusculares. ¿La que sigue? Estos organismos son bien importantes, bueno, a mí me gustan mucho, y pertenecen al phylum Glomeromycota. Estos organismos son simbiontes obligados de aproximadamente el 80% de las angiospermas, y se cree que estos organismos, o hay estudios más bien, que dicen que estos organismos ayudaron a las plantas en la colonización del medio terrestre. Estos organismos, aquí se los presento, tienen unas estructuras muy características. Es como la espora, que son realmente grandes para el caso de los hongos, que pueden medir de 20 micras a medio milímetro, y van a tener una fase dentro de la raíz, porque son simbiontes obligados. Entonces, para poder completar su ciclo de vida, necesitan vivir dentro de la raíz, y luego de ahí salir a explorar el suelo. Este es el micelio extrarradical, aquí se ve una hifa, estas son raíces, y lo que se ve azulito pues son estructuras de los hongos, ¿no?, dentro de la raíz.
Estos organismos van a tener funciones bien importantes a diversas escalas ecológicas. La más estudiada es la transferencia de nutrientes. La planta le da al hongo del carbono que fija por fotosíntesis y entonces el hongo, a cambio de ese carbono, le entrega fósforo o algún nitrógeno. Y este es como la función más estudiada. Pero todo este carbono que el hongo absorbe para crecimiento del micelio, este micelio permanece por muchos años en el suelo. Entonces es parte de los almacenes, es una parte importante del almacenaje de carbono a nivel global. ¿La que sigue? Muy bien. Bueno, como todos los organismos vivos, pues las comunidades de hongos pues también tienen cierta conformación en el suelo, y este arreglo de especies va a interaccionar en el tiempo y en el espacio, y va a estar delimitada, porque son organismos simbiontes, mucho por las plantas, la cantidad de hospederos y el ambiente. Y aquí hablo de la cantidad de hospederos porque en general, bueno, por lo regular, estos organismos son muy generalistas, ¿no? Y bueno, van a influir mucho la historia de vida de los propios hongos, de estos que están aquí, que son como algunos ejemplos de las especies, su capacidad de dispersión y su capacidad de tolerar o adaptarse a las condiciones del ambiente. Y pues en el ambiente pues existen diferentes variables que van a afectar su presencia, ¿no? Como el microclima, los nutrientes, la estructura físico-química o la historia del sitio. Y pues también influyen ahí las interacciones que pudieran existir entre ellos mismos, ¿no? Bueno, entonces una de las preguntas de esta investigación fue entender cómo cambia la composición de especies de hongos micorrízicos arbusculares en una cronosecuencia en el bosque tropical seco de Chamela, y ver si estos cambios tienen alguna relación con algún factor o condición ambiental, que es algo que pues no se sabía en el caso de los bosques tropicales secos. Aquí les presento los 3 objetivos particulares de los que les voy a hablar en esta tarde, que el primero fue caracterizar la estructura y composición de estos hongos en la cronosecuencia, evaluar la estructura de estas comunidades a diferentes niveles taxonómicos y explorar si estas diferencias tienen relación con variables ambientales, principalmente del suelo. La que sigue, bueno, los materiales y métodos. La que sigue. Bueno, pues se seleccionaron 10 parcelas en el área del municipio de La Huerta en Jalisco, donde tenemos una cronosecuencia, que tenemos sitios que son potreros activos, hasta sitios de regeneración avanzada con 34 años sin uso y bosque tropical seco. Aquí estos 2 sitios son de la zona de la Reserva Ecológica de Chamela, cerca de los terrenos de la estación, bueno, dentro de los terrenos de la estación, y los demás sitios están fuera de la reserva, en los alrededores, ¿no? ¿Sí? Para el diseño del muestreo fue el siguiente, pues se seleccionaron estos 10 sitios con diferentes edades. Aquí solamente es para identificar. Estos son potreros, estos son de regeneración temprana, de regeneración intermedia, avanzada, o sea, aquí ya se recupera la estructura de la vegetación, y tenemos aquí los bosques tropicales secos. Se montaron parcelas de 10 metros por 15 metros, en los cuales cada metro y medio se tomaba una muestra de suelo a 3 niveles de la pendiente, y solamente se realizó este muestreo a finales de la época de lluvias, que es la época en que estos hongos se esporulan más y es más fácil su identificación. Y se midieron las siguientes variables de suelo, que fue el pH, el nitrógeno inorgánico en forma de amonio y nitratos, el fósforo disponible, carbono total y materia orgánica, que son como de las variables que en otros estudios, en otros ecosistemas, han sido importantes para estos hongos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja con estos hongos? Bueno, pues se obtienen las esporas de las muestras de suelo a través de una centrifugación en un gradiente de sacarosa, quedan las esporas ahí flotando, y luego a través de un estereoscopio pues se separan las especies, las esporas de las partículas de suelo que quedan todavía ahí,
en morfotipos, y entonces estos morfotipos en el microscopio se identifican mediante claves ya especializadas para este grupo, y ya después de tener la identificación, entonces empezamos a hacer los análisis de riqueza y diversidad, los índices de similitud, algunas curvas de rango abundancia, la frecuencia de ocurrencia, y pues hicimos un análisis de componentes canónicos para relacionar las variables físicas y químicas con la composición. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces los resultados. En cuanto a la composición de especies, encontramos 45 especies a lo largo de toda la cronosecuencia. De estas estaban agrupadas en 12 géneros, 8 familias y 3 órdenes. Estos son como uno de los órdenes más importantes, glomerales con 25 especies, diversisporales con 19 especies, y el orden arqueosporal, que aquí no se los pongo porque solamente era una especie, pero si se fijan, pues no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, bueno, entre el número de especies. ¿La que sigue? Para la estructura de las comunidades entre los diferentes ambientes sucesionales, si se fijan, pues es muy similar. O sea, aquí se las estoy poniendo a nivel de familias de hongos, ¿no? Los glomerales, diversisporales y así. Bueno, ocho familias encontradas. Casi todas las familias estuvieron presentes en todos los sitios, o sea, no hubo un sitio que careciera de una familia. Y hubo siempre 2 especies que eran las dominantes para todos los sitios, ¿no? Y ya las demás ahí se iban distribuyendo. Okay. ¿La que sigue? En este diagrama, lo que podemos observar es tiene varias partes. Esta primera parte son como la relación taxonómica que guardan, ¿no? Aquí están los glomerales, los de naranja, los diversisporales, los de verde, y los arqueosporales. Entonces, aquí tenemos un diagrama clúster que agrupa los sitios de acuerdo a la frecuencia de las especies encontradas, ¿no? La frecuencia se da la más baja es azul claro, y la más alta es azul oscuro, ¿no? Casi negro. Entonces, si ustedes se pueden fijar, este diagrama lo que nos dice es que se comparten especies entre el 62 y el 86% de las especies se comparten a lo largo de la cronosecuencia, y que no existe como un agrupamiento de solo sitios conservados, de sitios que ya tienen alguna etapa sucesional. Si se fijan, aquí podríamos decir, este grupo son casi puros bosques tropicales y de regeneración avanzada, pero también tenemos un pastizal, ¿no? Entonces, pues no hay muchas diferencias entre las comunidades en los diferentes sitios, lo cual pues a nosotros nos sorprendió mucho, ¿no? Porque esperábamos que hubiera diferencias, ¿no? La que sigue. En cuanto a la riqueza y los índices de diversidad, tampoco se ven grandes diferencias entre el número de especies ni la diversidad. Algo interesante que observamos es que existe como cierto reemplazamiento entre diferentes grupos. Por ejemplo, cuando hay en los sitios donde se presentan un mayor grupo de especies de este orden, el otro orden se ve como disminuido, ¿no? Y bueno, esto está dado por 2 familias principales, que son las Glomeraceae y las Gigasporas, ¿no? Esto lo vemos acá. Y esto es interesante para nosotros porque esto nos indica diferencias funcionales. A través de la literatura se ha observado que estas 2 familias, principalmente, tienen diferencias funcionales. Unas producen mucho micelio, otras producen poquito micelio, otras toman el carbono o toman, los nutrientes de zonas muy cercanas a la raíz de la planta, y otras pueden extenderse más. Entonces esto es como interesante estudiarlo más a detalle. ¿La que sigue? Bueno, el análisis de componentes canónicos lo que nos dijo fue lo siguiente. En cuanto a las variables de suelo que se estudiaron, existen como 2 grupos. Los verdes que están aquí son los sitios donde se trabajó donde era regeneración avanzada y bosque primario, ¿no? O sea, los verdes quedan acá, y todos los que tienen algún grado de sucesión están acá. O sea que las variables del suelo sí se ven afectadas por el manejo, ¿no? Y conforme va aumentando la edad de regeneración,
pues hay variables que son más importantes en los bosques de regeneración avanzada y los bosques primarios que en los sitios en regeneración y manejados. Pero en el caso de los hongos, cuando ponemos a probar estas variables con los hongos, pues nos damos cuenta que pues ellos andan por todos lados, ¿no? O sea, que no tampoco les interesa mucho que haya, ¿no? Entonces, la única como tendencia o patrón que pudimos observar fue que estas especies de la familia de las gigasporas, que son unas esporas grandotas y muy bonitas, están asociadas a concentraciones altas de amonio, que es lo que ven aquí, ¿no? Estas especies como en verde. Y que algunas especies que tienen paredes duras o gruesas están asociadas a sitios con temperaturas de suelo más altas, ¿no? Entonces eso es algo como interesante, pero que hay que seguir explorando. Y bueno, como conclusiones, pues sería que las comunidades de hongos mostraron ser resistentes a la transformación de la vegetación primaria y al uso como potreros, y que la ausencia de cambios, debido esto, pues a una ausencia de cambios sustanciales en la composición y estructura de estas comunidades. Y pues podemos decir que las comunidades microbianas del suelo, en ambientes como muy fluctuantes, como es el caso del bosque tropical seco, podrían resistir mejor estos cambios ambientales por estar mejor adaptadas a cambios drásticos, pero esto pues hay que seguir haciendo más estudios como de biología básica o de historia de vida de estos hongos para entender sus respuestas funcionales en estos ambientes. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí es una imagen desde la biblioteca de la Estación de Biología.